y es momento de conocer cuál es la estrategia de comunicación de la campaña de Iván Cepeda. Por eso hacemos contacto con Juan Fernando Cristo, quien es integrante del comité político. Doctor Cristo, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes. Y bueno, ya se desconectó mi buen amigo, el doctor Rodrigo Sí. Lara, quien en esta campaña lo desconozco, era un socialdemócrata y ahora es un Y agresivo militante de la derecha colombiana. seguramente, no, doctor, y seguramente usted coincidió con él en su época como ministro del Interior. Pero empecemos conversando un poco sobre lo que él señaló sobre los debates, pero también sobre los usos en la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, por ejemplo, de la bandera de Colombia, otros símbolos de las fuerzas militares. Bueno, mire, sobre los debates, el tema es muy claro, yo no sé por qué le damos tantas vueltas. Iván Cepeda había planteado en la primera vuelta un debate con los dos punteros, no se pudo concretar. Y ahora en la segunda vuelta presidencial, como siempre se ha hecho en Colombia, con excepción de la campaña pasada, en donde Rodolfo Hernández no quiso debatir en segunda vuelta con Gustavo Petro, para los colombianos es absolutamente indispensable, es una necesidad democrática en el país escuchar y contrastar el talante, la trayectoria y la propuesta de los dos candidatos finalistas en esta segunda vuelta electoral. Y en la campaña y el candidato Iván Cepeda estamos listos para ese debate. Ojalá Nicolás, por ejemplo, Caracol cite a los dos candidatos a un debate y a la hora y el día que Caracol señale para hacer ese debate, allá estará Iván Cepeda debatiendo con el candidato de la Espriella. ¿No? Y la invitación, doctor Cristo, se ha hecho a las dos campañas incluso antes de la primera vuelta presidencial. La única regla es el respeto y las puertas, por supuesto, siguen abiertas. Pero quiero conocer su lectura, porque usted fue ministro del Interior, sobre el uso de símbolos como la bandera de Colombia y expresiones de las fuerzas militares. ¿Para usted sí resulta irregular? Pues mire, a mí me parece que una decisión a una semana y medio de la campaña ya no tiene ningún efecto. Es evidente que en la campaña de Abelardo de la Espriella, como ha sido la costumbre en todo este proceso electoral, frente a la libertad de expresión, frente a la justicia colombiana, se va a desconocer esa medida cautelar y no producirá ningún efecto práctico ese desconocimiento de las decisiones de la justicia. Ahora, le confieso, Nicolás, que yo no conozco el contenido de la decisión. Me parece que es un tema, nosotros estamos concentrados en la campaña, en las propuestas, en el programa económico del candidato, en las decisiones que se tomaron en los últimos días frente a la Asamblea Nacional Constituyente, frente a la convocatoria al centro político del país para evitar que llegue a Colombia un gobierno que elimine las libertades y derechos consagrados en la Constitución de 1991, pero hay que decirlo con claridad. Yo fui ponente de la Ley 1475 como senador de la República en el año 2011. La presentó en su momento el jefe en ese momento de Cambio Radical y de mi buen amigo Rodrigo Lara, el recientemente fallecido, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. La trabajamos intensamente y esa ley señala con toda claridad que usted no puede utilizar ni los símbolos patrios, en este caso la bandera de Colombia, en la publicidad de una campaña. Y hay muchos antecedentes de decisiones de la justicia y del propio Consejo Nacional Electoral que han rechazado logos y han rechazado campañas de distintas candidaturas después de la expedición de esa ley, precisamente porque utilizan los símbolos patrios. Lo que pasa es que para la campaña de Abelardo de la Espriella, obviamente, el cumplimiento de la ley no es lo de ellos, no lo ha sido nunca, pero al final creo que el efecto de este fallo judicial será nulo y bueno, los colombianos el 21 de junio tendrán que escoger entre un candidato, Iván Cepeda, que a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado apego a la institucionalidad y respeto a las leyes en Colombia,
y una candidatura como la de Abelardo de la Espriella, Doctor que Cristo. el talante antidemocrático ha sido siempre el de no respetar las instituciones y las decisiones de los jueces. Doctor Juan Fernando, de otro lado, la campaña de Iván Cepeda sigue sumando respaldos. En las últimas horas conocimos que el ex candidato Santiago Botero planteó condiciones para sumarse a esta campaña, pero ¿usted cómo lo ve? Y se lo pregunto porque uno también se pregunta qué tanta coherencia hay que un ex candidato que criticó a Iván Cepeda, que criticó la paz total, que además se caracterizó por decir que le debía dar balín a los delincuentes, pues hoy se une a una campaña que siempre ha mostrado gran diferencia de esos planteamientos. Bueno, yo escuché ayer a la campaña de Santiago Botero. No escuché las condiciones. En una elección de 2 vueltas presidenciales, siempre lo que sucede, como es natural, es que quienes no pasan a la segunda vuelta tienen la opción de escoger alguna de las alternativas y sus movimientos, invitar a los ciudadanos o simplemente dejar en libertad o votar en blanco. Bienvenidos esos apoyos de los ciudadanos que votaron por Santiago Botero. Obviamente, por ejemplo, nosotros vimos el domingo de las elecciones a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella, y los últimos días de la campaña de primera vuelta nunca habíamos visto tanta agresividad en una campaña como entre esas 2 campañas. Eso es natural dentro de estos escenarios de las 2 vueltas presidenciales, pero también se han sumado apoyos importantes el día de ayer también del exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, una figura importante en Bogotá, en donde se va a librar una batalla el próximo 21 de junio por las mayorías en la ciudad capital, y la alcaldía de Lucho Garzón fue muy importante desde lo social y desde los temas de paz y reconciliación para los bogotanos. Y seguimos dialogando con los distintos sectores de centro, de Claudia López, de Sergio Fajardo, de Juan Daniel Oviedo, pero más allá de esas figuras, acudiendo al voto de los ciudadanos que votaron por el centro político, por el centro liberal, el pasado 31 de mayo, y que estamos seguros van a acompañar un proyecto de acuerdo nacional, una coalición de la Alianza por la Vida, que es al que está convocando Iván Cepeda. Una pregunta final, doctor Cristo, que incluso me escribe alguien que está viendo esta entrevista y que hace parte de la campaña. Me dice, el próximo martes de la otra semana, habrá un evento importante donde se sumarán importantes sectores de centro a la campaña de Iván Cepeda. Y me dicen, incluso hay varias personas que pertenecieron al movimiento Vive de Sergio Fajardo. Bueno, están dentro de la campaña chiviándome, pero la verdad es que llevamos varios días convocando esa coalición, ese acuerdo nacional, que no es nuevo en la propuesta de Iván Cepeda, que lleva años, no ha sido de esta campaña electoral. Iván Cepeda es un convencido del acuerdo nacional y de defender los valores, los principios, las libertades y los derechos de la Constitución del 91, que hoy están amenazadas por la otra campaña. Y efectivamente, el próximo martes, en un encuentro con sectores, exministros, con exalcaldes, con exgobernadores, con académicos, con intelectuales del centro colombiano, el candidato Iván Cepeda presentará las bases concretas de lo que sería el próximo gobierno, un gran acuerdo nacional, que es el que consideramos nosotros en la campaña de Iván Cepeda necesita urgentemente Colombia para enfrentar grandes desafíos como el de la situación fiscal, como el desafío de la crisis de la salud y como la manera de recuperar la seguridad y la paz en los territorios de Colombia. Pues, doctor Juan Fernando Cristo, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos con nosotros para conocer también detalles de cómo va esa campaña de Iván Cepeda, ya cuando faltan un poquito más de una semana para esa segunda vuelta presidencial. Buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial.